Hola muchachos, bienvenidos, por fin parceros, por fin ya tengo el FIFA 22 Next Gen en PC gracias a Stadia, hermanos. Aquí como vemos estamos en la aplicación de Stadia. Como ustedes saben, yo juego solamente en PC, no tengo consola, entonces lastimosamente ya probé el juego de FIFA 22 en PC con Origin y la verdad es que se siente el cambio, muchachos, se siente el cambio con el FIFA 22 Next Gen y definitivamente tuve que comprarlo en Stadia, muchachos. La verdad funciona todo perfecto, Next Gen, así que vamos a comenzar el modo carrera con el equipo más antiguo del planeta, parceros. Lo vamos a crear, obviamente en este capítulo vamos a crear el equipo, muchachos, así que como ven, esto es Stadia, súper fácil, no hay que instalar el juego para nada, solamente comprarlo. Como les digo, lo compré, ya se me activó, aquí está el play para comenzar el juego, muchachos, y ya vamos les voy a mostrar cómo funciona en Stadia, parceros. Es muy fácil, solamente compré el juego y listo. No hay que descargar el juego, no hay que descargar ningún archivo para nada, parceros. Así que vamos a ver cómo se ve este juego aquí en Stadia, hermanos. Y vamos a comenzar el modo carrera. Como les digo, vamos a crear nuestro club, el club más antiguo del mundo, que se llama el Sheffield FC. No es el Sheffield United, muchachos, es el Sheffield FC, equipo de Inglaterra, que en este momento creo que está en la 8ª división de Inglaterra, súper lejos, muchachos, así que lo vamos a crear y lo vamos a meter ¿dónde? En la 4ª división de Inglaterra, parceros. Así que bueno, me encantó este equipo porque pues es un equipo mítico, el más viejo del mundo, muchachos, así que vamos a comenzar este modo carrera súper interesante y vamos a ver con qué reglas vamos a jugar. Y muchachos, ¿por qué les digo que va a ser el modo carrera más difícil de YouTube? ¿Por qué, hermanos? Pues aquí se viene algo nuevo, algo que yo no he visto en YouTube, la verdad, así que vamos a ir a personalizar, vamos a ir a configuración del control. ¿Y qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Qué va a pasar acá? Pues hermanos, voy a jugar totalmente en manual, muchachos, ya lo he probado, la verdad me gustó muchísimo más jugar en manual que en asistido, porque la máquina no te va a ayudar a hacer pases, ni a darle al arco, ni a hacer centros, muchachos. Vamos a ser totalmente nosotros los que vamos a dirigir los balones a donde queramos, muchachos. Así que va a ser el modo carrera más difícil de YouTube. Aquí entonces vamos a cambiar asistencia en pase rasos manual, ayuda en tiros va a ser totalmente manual, asistencia en centro también manual, asistencia de pase bombeado manual, muchachos. Me he entretenido muchísimo más que jugando en asistido, parceros. Tenemos mucho más mérito cuando hacemos un gol, se siente mucho mejor. He venido jugando últimamente modos carreras así, he venido entrenando más o menos en manual y la verdad es que se ve mucho más realista, muchachos. Se lo recomiendo que jueguen en manual, que lo prueben. Al principio puede ser un poco complicado, pero a medida que vas jugando, que va pasando el tiempo, te vas acoplando y te vas a entretener muchísimo más. Cuando jugamos en manual se ve mucho más realista los pases, la máquina, la CPU también se equivoca mucho. ¿Por qué? Porque le vamos a poner unos sliders que ya los probé y están espectaculares. La máquina falla en pases y en tiros también prácticamente igual que nosotros, entonces me parece que es mucho más realista y nos compensamos nosotros jugando manual y la máquina con sliders. Está todo perfecto, muchachos, así que por eso les digo que va a ser el modo carrera más difícil de YouTube, más realista, y con los tips que les voy a ir dando a medida que pasen los videos, los capítulos, muchachos, ustedes se van a entretener muchísimo más. Listo, así que vamos a configuración del juego, parceros. Aquí está en legendario, pero porque estoy en configuración del juego todavía no he entrado al modo carrera, pero de una vez los vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá todo me aparece en los sliders, me aparecen a mí en 50, pero pues ya está cuadrado todo en manual. Tú pones todo en manual y de una comienzas a jugar manual. No importa que te aparezca aquí 50, todo en 50, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que la CPU también te falle en tiros, en pases, créanme que se ve muy realista cuando comencemos el modo carrera. Ustedes van a ver que va a ser espectacular, se va a ver súper genial y más realista el gameplay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirle fallo de disparos totalmente, lo vamos a dejar en 100, muchachos,
en 100 está perfecto, yo ya lo he probado y funciona excelente, muchachos. Los invito a que los utilicen ustedes también, jueguen en manual y van a ver, o sea, yo al principio dije no, pero en manual es imposible uno jugar en manual, y no, es mucho más entretenido, se los aseguro. Y cuando vean los primeros partidos de este modo carrera súper realista y mucho más difícil con este equipo que es el más antiguo del mundo, van a ver que va a ser mucho más entretenido. La habilidad del portero la vamos a dejar en 42. Siempre funciona perfecto, muchachos, en 42 me encanta, siempre lo he dejado en 42. Y error de pase, el primer toque para la CPU, también lo vamos a dejar en 100, muchachos. Y porque lo dejamos en 100 no es que vaya a fallar todos los tiros, para nada, para nada. Siempre me hacen goles, fallan una que otra vez, no siempre fallan, muchachos, van a ver ustedes mismos. Entonces así quedan los sliders para la CPU: fallo de disparos en 100, fallo de pases en 100, habilidad del portero quedan 42 y error al primer toque para la CPU quedan 42. Listo, muchachos, entonces nos vamos a comenzar este modo carrera. Vamos a crear nuestro super club, el club más antiguo del mundo, el Sheffield FC. Vamos a comenzar a crearlo, muchachos. Y bueno, parceros, ya tenemos nuestro técnico. Vamos a ir a crear tu club. Ahorita van a ver el técnico, muchachos. Entonces aquí vamos a comenzar la historia de este club más antiguo del planeta, muchachos, el Sheffield FC. Voy a llenar esto rápido y vamos avanzando. Y bueno, muchachos, queda ya nuestra primera parte: información del club, nombre del club Sheffield FC. Los que no conozcan este club pueden mirar en Google y verán que es el equipo más antiguo del planeta, muchachos. Apodo lo voy a dejar sin apodo, nombre corto Sheffield, abreviatura SFC, muchachos. Bueno, voy a reemplazar mi equipo por este Hartlepool. Vamos a eliminar este equipo de la cuarta división inglesa y pues en seleccionar rival vamos a escoger al Salford City, muchachos. Así que este va a ser el rival de nuestro equipo Sheffield FC. Y bueno, parceros, ya tenemos configurado todo. Este va a ser nuestro uniforme de locales. No lo puede hacer exactamente igual al que ellos tienen en la vida real, es imposible. Este se parece un poquito porque el de ellos tiene por la mitad también una franja así parecida. Lo dejé con la marca Nike. Así va a quedar local, visitante, el escudo con los colores exactos del equipo en la vida real. Fue lo más parecido que conseguí. El estadio escogimos el más pequeño, muchachos, y le pusimos el nombre real del estadio, que se llama BT Local Business Stadium. No sé cómo se pronuncia, creo que es así. Gradas, las gradas, muchachos, color del estadio va a quedar blanco y rojo. Ahorita lo vamos a ver, color de los asientos rojos. Y bueno, el césped ya quedó con canchas sin líneas, lo vamos a dejar así. Color de la línea obviamente blanco y verde oscuro, que me encanta que se vea verde oscuro y no ese amarillento horrible, muchachos. Así que quedó este normal, predeterminado. Después, más adelante, pasado el tiempo, si ascendemos y logramos ascender, porque vamos a jugar en un modo carrera extra súper difícil, entonces va a ser muy complicado ascender. Pero si lo logramos, pues vamos a ir mejorando el estadio totalmente. Listo, muchachos, entonces se viene lo bueno, se viene lo bueno. Este equipo obviamente va a tener media estrella, muchachos, media estrella, porque es un equipo que en la vida real está, pues es un poco malito, está en octava división, muchachos. Entonces va a ser media estrella, voy a hacer lo más complicado posible. Edad de los jugadores lo vamos a dejar muy jóvenes, muy jóvenes, porque se imaginan un equipo de octava división de Inglaterra, ¿qué jugadores va a tener? Puros jovencitos y muy raro uno que otro ahí viejito. En presupuesto de transferencias solamente lo voy a dejar en 5 millones. ¿Por qué? Aquí vienen una de las reglas, muchachos. Vamos, yo no voy a escribir todas las reglas y hacerles un blog de notas, nada de eso. Yo lo voy a ir diciendo durante los videos, ¿listo? Vamos a dejarlo en 5 millones. ¿Por qué? Porque este modo carrera es con academia juvenil, muchachos. O sea, tenemos que contratar jugadores de la cantera solamente de cantera, porque pues es como en la vida real, muchachos. Un equipo de estos pues tiene que sacar jugadores de cantera, jugadores que tenga los más jóvenes, porque de dónde más van a tener plata para sacar. Entonces me pongo 5 millones, ¿por qué? Pues para tratar de contratar
algún ojeador bueno. Listo, entonces como les digo, pendiente de los videos, ver todo el video porque voy dando los tips para hacer un modo carrera más realista y para no aburrirnos en estos modos carrera. Listo. Entonces, expectativas del consejo, obviamente va a ser personalizado. Esto va a ser personalizado porque esto va a ser tan difícil que obviamente no puedo poner que las expectativas sean altas. Entonces las vamos a dejar en muy bajo, muchachos. Entonces, éxito nacional lo vamos a dejar en muy bajo, éxito continental muy bajo, financiero lo vamos a dejar en muy bajo también, muchachos, porque es un equipo que, como les digo, totalmente, mejor dicho, prácticamente no lo conoce nadie. Entonces tenemos que dejar las expectativas bajas porque vamos a hacer el modo carrera extremadamente difícil. Exposición de la marca lo vamos a dejar en bajo, fuerzas básicas dejémoslo en muy bajo también. Todo va a quedar muy bajo, como les digo, porque esto va a ser muy difícil y no sé si podamos ascender tan fácilmente. Este modo carrera va a ser para personas que les guste esto, muchachos, pero esas personas que quieren que ganemos todo en la primera temporada o en la segunda temporada no va a ser así, muchachos. Vamos a comenzar desde lo más bajo, desde lo más complicado, con unas reglas súper difíciles, más realistas. Voy a tratar de hacerlo. Si tienen más ideas realistas, pues me las dejan en los comentarios. Listo, parceros. Entonces así vamos a comenzar, vamos a avanzar. Y aquí se viene lo bueno, muchachos. Ultimate, lo más complicado, la dificultad más difícil del FIFA. Vamos a dejarlo aquí en 4 minutos. Monedas en dólares, competencias europeas activadas, periodo de transferencias desactivados porque ya estamos comenzando una nueva temporada, ya todos los fichajes están, creo que ya en el FIFA vienen todos los fichajes. Entonces, ofertas de trabajo vamos a dejarlo en desactivado. Rigurosidad de negociación la vamos a dejar en libre. Listo, muchachos, entonces avanzamos con esta super dificultad, parceros, y se viene, muchachos, todo listo para brillar en cuarta división de Inglaterra con este equipo, el Sheffield FC. Espero que me apoyen, muchachos, porque va a ser un modo carrera súper difícil y yo creo que vamos a jugar hasta el final de FIFA 22 este modo carrera. De pronto hacemos otro modo carrera con otro equipo, pero este modo carrera yo creo que dura hasta el final totalmente porque va a ser muy largo, va a ser muy difícil ascender, tratar de llegar a lo más lejos va a ser complicadísimo. Y aquí, muchachos, presentación de Vilos. Este va a ser nuestro técnico, nosotros mismos vamos a ser el técnico de este equipo que no lo conoce nadie. Aquí lo hicimos medio canosito, medio jovencito, como con sus arruguitas, pero bien. Bueno, parceros, aquí vemos la estrategia, vemos los jugadores que tenemos, o sea, la vamos a tener extremadamente difícil en este modo carrera. Vemos el nivel de estos muchachitos, es muy bajito. No hay nada que hacer, vamos, como les digo, a hacer un modo carrera nunca antes visto en YouTube. En manual, vamos a jugar todo en manual, nada en asistido. ¿Listo, parceros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a central de plantillas y les voy a mostrar acá pues rápidamente a los jugadores, los jovencitos. Es que todos son niños, miren, es que ninguno se ve bueno. Bueno, pero ya tiene 26 años. Los medio buenos son estos, pero pues ya son un poco más mayorcitos. Este tiene 25, es como los que medio sobresalen, y este tiene 29. No hay más jugadores buenos, muchachos, esto es todo lo que tenemos, es con lo que vamos a jugar, parceros. Y miren esta belleza, muchachos, 16 años y 71 de global, perfecto. Les voy a explicar cómo juego con la cantera, muchachos. Yo con la cantera, para hacerlo más realista que hago, vamos a despedir a estos jugadores. Me gusta tener, como les digo, una cantera realista. ¿Qué pasa entonces? Vamos a tener un máximo de 15 jugadores en cantera. 15 jugadores en cantera y casi todos van a ser ingleses. Vamos a dejar de pronto uno, máximo 2 jugadores de otra nacionalidad, listo, pero el resto van a ser ingleses, muchachos. Esto es una cantera realista. Obviamente este lo vamos a dejar, tenemos la suerte de que es inglés. Excelente, 71 de global
y 94 de potencial es más. Yo creo que tengo que subirlo al primer equipo. Es más, tenemos que subirlo, muchachos. Pero bueno, eso lo hacemos después. Ahora bien, como ven, tenemos 5 millones. Vamos a contratar a este Yuka Tomi, muchachos. Yuka Tomi. Tenemos que por lo menos tener un buen ojeador, muchachos, un buen reclutador, para que nos traiga más o menos jugadores buenos, porque si yo escojo uno de estos, nunca me va a llegar un jugador bueno y nunca vamos a hacer nada, parceros. Entonces, miren, nos quedan, cuesta 4.720.000, así que lo contratamos. Vamos a despedir a este reclutador, muchachos. ¿Y qué hacemos? Vamos a crear una red de reclutamiento y lo vamos a mandar obviamente a Inglaterra. Listo, parceros. Lo vamos a dejar en tipo cualquiera, lo vamos a dejar en 3 meses. Listo, hermanos, entonces lo mandamos y vamos a esperar que nos va llegando para que esto sea mucho más realista, muchachos, para que vean que esto es muy difícil, va a ser un reto este modo carrera. Vamos a aceptar los primeros 15 jugadores que nos traiga este reclutador, sean buenos o sean malos. Listo, los vamos a tener ahí a los 15 y a los 6 meses vamos a poder echar a los jugadores más malos. Listo, y podremos volver a reclutar jugadores jóvenes hasta completar nuevamente 15 jugadores de cantera. Pero les recuerdo, 6 meses después, o sea, a mitad de temporada, podremos mirar si echamos algún jugador malo de cantera y volvemos a contratar los que nos falten para completar los 15 jugadores de cantera. Listo, muchachos, espero que me haya hecho entender. Listo, vamos a ver las expectativas del equipo. Entonces, en 2 temporadas hacer que un jugador de fuerzas básicas contratados en la primera temporada jueguen el 30% de los partidos. Como les digo, los puse muy bajo porque pues va a ser extremadamente difícil, entonces nos tocó ponerlo bajo, pero es algo lógico para un equipo tan malito en la vida real, que ni siquiera está en la 4ª división sino en 8ª de Inglaterra. Yo creo que es lo mínimo que le van a poder pedir, o sea, no le pueden pedir prácticamente nada a un equipo de estos. En 2 temporadas hacer que un jugador de fuerzas básicas contratados en la primera temporada juegue en 30% de los partidos. Ya consigue 10 victorias en partidos de local esta temporada, muy bien. Evitar terminar en los últimos puestos de liga, sí, es algo lógico porque es como si hubiéramos ascendido hasta ahora, y pues lo principal para un equipo que acaba de ascender es tratar de no descender. En la Emirates FA Cup llegar a la fase de octavos, eso sí está como difícil. Financiero, en la misma temporada contrata a un jugador esencial y obtenga ganancias de 1.200.000. Pues eso no lo haremos porque vamos a jugar prácticamente con solo canteranos, con lo que nos llegue canteranos, muchachos. Esto va a ser súper realista, espero que sigan este modo carrera porque yo sé que les va a gustar y les tengo demasiados tips. Ya les he dado tips aquí en este primer capítulo para que comiencen un modo carrera realista. ¿Listo? Bueno, los jugadores obviamente los voy a entrenar, muchachos, porque necesito que suban de nivel. Ustedes están viendo que son demasiado malos, entonces vamos a tratar de entrenarlos. Eso lo voy a hacer detrás de cámaras, obviamente no se lo puedo mostrar, entonces eso lo voy a hacer aparte. Listo, parceros, así que les recuerdo, deben mirar todo el video completo para que vean los tips, vean cómo vamos a jugar. A medida que vaya subiendo los videos van a ir viendo los tips, los consejos para hacer esto mucho más realista y mucho más entretenido. Listo, parceros, yo creo que hasta el momento, en este momento pues vamos a dejar hasta acá el video. Ya vieron cómo va todo, cómo comenzamos. Vemos aquí en configuración que está Ultimate, eso no lo voy a cambiar, muchachos. Los sliders, les recuerdo, los sliders de la CPU van a quedar así en 100, el disparo, los pases. La habilidad del portero, la habilidad del portero también la vamos a poner nosotros en 42, muchachos, también. Listo, van a ver que va a ser excelente como se ve. Parece más la vida real, muchachos, se ve más genial. Como fallan en realidad en la vida real, acá fallamos nosotros y la CPU también. Listo, parceros, así que va a quedar así, hermanos. Yo voy a dejar este video hasta acá. Espero que no me haya quedado tan largo. Este va a ser el primer capítulo del Sheffield FC, hermanos. Así que espero que les guste, que lo apoyen con un like. Yo sé que les va a gustar. Y como les digo,
pongan mucha atención a los videos para que estos tips y consejos les sirvan a ustedes también. Listo, parceros. Así que para el próximo capítulo vamos a comenzar esto a full, al 100%, parceros. Así que nos vemos en un próximo video, muchachos. Déjenle un like al Sheffield FC, al equipo más antiguo del planeta, y a este técnico Dani Vilos, que lo dejamos inglés, obviamente tiene nacionalidad inglesa, lo dejamos listo. Nos vemos, muchachos, se cuidan, chao, chao, chao.